8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha desde la ciudad mitad del mundo. Esta mañana saludamos al economista Andrés Midero, PhD en Economía y Desarrollo, docente universitario que nos acompaña ya para conversar sobre las cifras del desempleo presentadas ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INE. 4.6% es el índice de desempleo, debajo del 5.8% de igual mes del año pasado. No obstante, estas cifras, aunque supuestamente dejarían ver que hay una leve recuperación, en la práctica no son así. Hay una pérdida de empleo de casi 160.000 personas, pérdida de empleo adecuado, léase con seguridad social, con salario al menos básico unificado, pero vamos a dejar que sea el economista Mideros quien analice estas cifras y nos diga si son reales, si esta se apega o no a la realidad que se vive en el país. Como está economista, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué opinión, cuál es su análisis respecto a estas cifras presentadas por el INE? Un buen día y muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también a todas y todos quienes nos escuchan. Creo que es importante señalar que efectivamente la economía viene en una muy lenta recuperación y en una lenta recuperación que además está generando o estructuralizando nuevas desigualdades, ampliando las desigualdades. Y sobre eso quisiera comentar frente a las cifras de empleo, ¿verdad? Sin duda, si comparamos las cifras de lo que fue junio, septiembre del 2020, frente a lo que estamos en este momento, estamos algo mejor, sin duda. Salir de terapia intensiva es bueno, pero todavía estamos muy lejos de estar en las cifras del 2019, que no eran las mejores que ha tenido el Ecuador en su historia, pero que son frente a las que debemos compararnos en un proceso de recuperación económica y de recuperación de bienestar. El momento en que alcancemos al menos las cifras de 2019, podemos empezar a hablar de que nos estamos ya recuperando. Entonces estamos lejos todavía de eso y ahí deberían estar planteadas las metas de política pública, las metas empresariales, las metas de cada uno de los hogares, digamos, al menos recuperar el nivel de 2019 y lamentablemente parece que eso no se va a dar en este año 2021 y difícilmente hasta en el 2022. Por eso una recuperación lenta, todavía nos va a tomar un año más por lo menos poder alcanzar los niveles del 2019, que insisto, no eran los mejores, pero son los prepandemia frente a los que nos debemos estar observando, ¿verdad? Y ahí déjenme justamente señalar, el empleo adecuado en diciembre del 2019 abarcaba a 3.100.000 personas, ¿verdad? 3.100.000. Actualmente, el último dato que nos da el INEC de octubre, tenemos 2.700.000 personas en empleo adecuado. Es decir, todavía tenemos una brecha de cerca de 400.000 personas que no se recuperan en términos de lograr de nuevo recuperar el empleo adecuado. El desempleo baja, pero el desempleo no es el problema en el país, porque el desempleo es un indicador de cantidad de la actividad, ¿verdad? Y en este país de alta informalidad, de alta vulnerabilidad, de alta pobreza, que es lo mismo en América Latina, la gente no tiene el lujo del desempleo. El desempleo es un lujo, estar no haciendo nada buscando en dónde trabajar. Porque en pobreza, en vulnerabilidad, uno en desempleo se muere de hambre, ¿verdad? Entonces, alguna actividad hace. ¿Pero qué actividad hace? Informal, precaria, de baja productividad, con bajos ingresos, y eso es lo que estamos viendo y quizás uno de los elementos de lo que decía, lenta recuperación y con desigualdad. ¿Con desigualdad en qué sentido? En el sentido de que estamos llegando a unos niveles récords de informalidad que se están estructuralizando. En 2019, el porcentaje de personas empleadas en el sector informal era el 47%. A 2020 subió al 52% y actualmente mantenemos el 50%, ¿verdad? Entonces estamos en un levantar la cabeza, en un salir de terapia intensiva hacia una economía más informal, más vulnerable. Por eso cae el desempleo. No porque haya nuevo y mejor empleo, sino porque la gente se está ocupando en el sector informal como estrategia de supervivencia, es decir, estamos yendo a una economía muchísimo más precaria.
Y en la informalidad lo que pasa es que la productividad es más baja, el ingreso es más bajo, que no hay seguridad social, que uno está sujeto a precarización, a explotación, a violencias, ¿verdad? Y estamos yendo hacia esa economía, ampliando esas brechas de desigualdad, porque quienes tienen un empleo formal, quienes logramos incluso mantener el teletrabajo en algún momento, somos cada vez más privilegiados frente a una economía que se vuelve cada día más vulnerable y empobrecedora, ¿verdad? Primer elemento que quisiera plantear es esto, una recuperación lenta. Todavía nos faltan 400,000 empleos adecuados para llegar al nivel del 2019 y estamos ahora en una economía que se está estructuralizando de mayor informalidad. ¿Cómo le va, economista? Qué gusto saludarle. A ver, son 400,000 plazas menos según los datos que usted ha señalado que tienen que ver con los afiliados al IES, ¿no? Digamos, creo que es además la forma más eficiente de ver cuántas personas en realidad tienen empleo con las condiciones que planteaba hace un momento Licenia. ¿Cómo entender entonces el discurso oficial de que se han recuperado más o menos 270,000 plazas de empleo? ¿En qué condiciones se habría dado esa aparente recuperación? Y en adelante, para llegar a los niveles que usted nos decía de 2019, ¿cuál cree usted que debería ser la política pública? Cuando envía el primer paquete legal el presidente y el gobierno a la Asamblea, envía una fanesca legal, ¿no? Donde estaban temas tributarios, laborales, mineros, etcétera. Después dice, no, tengo que enviar una reforma tributaria y una reforma laboral por separado. Entonces, esa reforma laboral, por ejemplo, para llegar a los umbrales del 19, ¿qué es lo que debería contener? Sí, gracias. Y aclarando en ese sentido, el empleo adecuado medido por el INEC nos establece simplemente, es bastante bajo el umbral que pone el INEC, ¿verdad? Porque es trabajar las 40 horas y ganar el salario básico o más, pare de contar. Ni siquiera toma en cuenta si se está o no afiliado a la seguridad social, que es otro indicador en donde también sabemos que todavía no recuperamos el nivel de afiliación que se tenía en el 2019, ¿verdad? En empleo adecuado, eso, 40 horas e igual o más del salario básico unificado por mes, es donde nos tenemos todavía una brecha de 400,000 personas frente a lo que yo plantearía como línea base, que es la situación del año 2019. Pero ahí sí viene justamente lo que decías, Alexis, una economía mucho más informal, cerca de 6 puntos más de informalidad, lo que implica menos afiliación a la seguridad social, menor vulnerabilidad también. ¿En dónde deberían estar algunos elementos de política pública que se han planteado? La crisis económica se profundizó por la COVID, porque ya venía de antes, ¿verdad? Paralizó tanto la oferta como la demanda. La gente no consume, las empresas no podían producir, ¿verdad? La ley humanitaria fue lo peor que se pudo haber aprobado por la anterior Asamblea Nacional, propuesta del anterior gobierno, pero aprobada con votos de asambleístas en el periodo anterior, muchos de ellos todavía reelectos, ¿verdad? Se aprueba esa ley humanitaria y lo que establece es una reducción de la jornada y por ende reducción del salario de los y las trabajadoras, reduciendo aún más la capacidad de consumo. Y ahí profundizamos la crisis más, porque primero teníamos ya una desaceleración económica, luego vino una pandemia, y luego lo que hicimos fue quitarle ingreso a la gente. Y cuando se le quita ingreso a la gente, lo que pasa es que la gente consume menos. Y aquí el círculo de la crisis. Si la gente consume menos, la tienda no abre, ¿verdad? Si es que nadie va a ir a comprar el pan, la panadería del barrio no abre. Y si la panadería del barrio no abre, no llama a la persona que hace el pan ni a la persona que atiende la caja. Entonces esas personas dejan de tener ingresos y no compran al zapatero. Y entonces el zapatero no va a ir a comprar pan. Y ahí se va generando este círculo recesivo. Nadie compra, nadie vende, nadie contrata personal, nadie tiene ingreso, nadie compra, nadie vende. Y ese es el círculo de la crisis, ¿verdad? Para salir de ahí, en este momento, una crisis de oferta y de demanda, tenemos que reactivar el consumo. Porque el que produce, ¿verdad? El que invierte, no lo va a hacer a menos que sepa que le van a comprar. Porque producir para quedarse con la mercadería es mal negocio, eso la intuición la tenemos todos y todas, ¿verdad? Uno produce y logra un stock, produce pan o lo que sea que uno haga, y cuando le van a comprar. Y para que le vayan a comprar, la gente tiene que tener dinero en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde deberían estar las políticas? Las políticas deberían estar en ampliar los temas de transferencias monetarias hacia los lugares más pobres y vulnerables, deben estar en aliviar las finanzas de los hogares a través de congelamiento de deudas, reducción de tasas de interés, para que la gente, en lugar de tener que estarle pagando al banco puntualmente para que no le embarguen, pueda ir a consumir.
Las políticas deben estar en devolverle la jornada de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras. Debe estar también en sí, en ampliar el salario básico de una manera digna y decente para poder empujar la economía. Tiene que estar también en sostener servicios públicos de salud, de educación, que además eso es inversión, pero digamos, ese gasto público es ingreso privado, porque eso es lo que reciben proveedores de insumos, proveedores de alimentos, los trabajadores, la inversión los docentes, pública, etcétera. perdón que le corte ahí, economista, porque hay algo que se ha satanizado. Hay algo que se ha satanizado y es precisamente este concepto de la inversión pública, y usted qué bien y qué bueno que lo trae a colación. Porque, a ver, inversión pública es también generación de nuevas plazas de empleo, ¿no es cierto? Cuando se construyen obras de puentes, de escuelas, colegios, hospitales, etcétera. Cuando hay servicios, cuando se contratan médicos, profesores, policías, militares y demás, hay dinero circulando, y eso, digamos, va en la línea de lo que usted mencionaba, de que tengamos una economía dinámica. Estos funcionarios públicos, servidores públicos, estos trabajadores del sector público que ganan el sueldo, no van a comprar pues en tiendas o en supermercados o en negocios estatales, pues van a comprar en los supermercados, van a comprar en las tiendas, van a comprar en los centros comerciales, y es ahí donde se dinamiza la economía, a pesar de que es el mismo sector privado y comercial el que sataniza la inversión pública. ¿Cómo hacerles entender entonces de que es necesaria la inversión pública? Es importante, veamos, la inversión pública, por un lado, genera unas capacidades, da cosas que utilizamos todos, da seguridad, da salud, y que estemos sanos y sanas nos conviene a todo. Perdónenme, a cualquier empresa le conviene que la sociedad esté sana para tener a quien contratar y tener quien le consuma, o para poder organizar sus eventos. Pero si estamos en medio de una pandemia, ya se ha visto, las empresas dejan de producir, dejan de ganar. Una sociedad más educada también nos conviene a todos y a todas. Quiere decir personal más calificado, quiere decir mayor emprendimiento, quiere decir mayor productividad. Entonces son inversiones que se tienen que hacer, ¿no? En términos de desarrollo. Pero además, justamente lo que decías, Alexis, hay que entender que el gasto público no es que se va al espacio. El gasto público se convierte en ingreso privado, porque el sector público gasta en pagar salarios a un docente, por ejemplo, que finalmente es un hogar, que con ese salario va y compra. Y además lo que tenemos es que compra local, por sobre todas las cosas, a diferencia de estratos más altos de la población que tienen un tema de unos patrones de consumo importados y suntuarios, ¿verdad? Entonces es fundamental en este momento, porque estamos en crisis además. Sin duda que hay que trabajar transparencia, hay que ver una serie de cosas, pero es fundamental el rol que tiene el Estado a nivel global para poder salir de la recuperación. Los países que más rápido están recuperando son aquellos que tienen un Estado que efectivamente está actuando para proteger a su población. Economista Mideros, estas cifras que presenta el INEC, y no quiero poner en duda la capacidad profesional de las personas que trabajan en esta entidad, sí reflejan la realidad que se vive el país, porque una cosa es lo que dicen estas cifras y otra es la que todos vemos a diario en las calles del país. En la capital de la República, por ejemplo, es un claro indicador de cómo está la situación laboral, con cientos de personas en las calles rogando por un empleo, aunque sea de una hora, por poder conseguir la comida del día. Entonces, yo no sé si esas cifras reflejan en realidad lo que pasa en el país en términos de empleo, de subempleo, de informalidad, como se lo señala. A ver, sí, yo confío plenamente en las cifras del INEC, confío plenamente en la capacidad técnica, y el proceso es una institución sólida, con procesos muy bien establecidos, permanentemente está siendo acompañada por la OIT, por la CEPAL, desde las universidades también hacemos una especie de auditoría de los datos que salen técnicamente, ¿verdad? Yo sí quisiera generar un elemento de confianza en las estadísticas que saque el INEC. Lo que no confío es en la comunicación gubernamental. Entonces, el momento en que me muestran estas cifras y me dicen, el gobierno ha logrado en 6 meses generar 270,000 empleos, eso es falso, ¿verdad? Porque que la estadística de una encuesta que tiene una muestra, que tiene un error estadístico, unas probabilidades detrás, en primer lugar, muestran ciertos ciclos. No puedo hablar de que eso es generación de nuevas plazas de empleo. Segundo, menos que es por el gobierno, porque ¿qué hizo? Magia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tercero, porque todavía no nos recuperamos siquiera, estamos saliendo de terapia intensiva a un sitio de recuperación, ¿verdad? Pero no es que estamos bien bajo ninguna circunstancia. Y porque en la calle vemos todavía que hay muchísima informalidad, que hay mucha vulnerabilidad, y además las mismas cifras sí nos dicen eso. La pobreza no ha cambiado. Seguimos con un 32% de pobreza. Seguimos con un 73% de pobreza y vulnerabilidad. Seguimos con un 52% de informalidad.
Es decir, esos cambios están en las mismas estadísticas. Yo creo en las estadísticas que las pone el INEC, yo confío mucho en esta entidad, no confío en la comunicación gubernamental porque tiene unos fines políticos que no se sostienen, es un discurso que se cae por sí solo, ¿no? Y lo que quisiera añadir en ese sentido también es que vemos una recuperación lenta, todavía hay una brecha por llegar a la línea base del 19, vemos mayor informalidad, pero también miren que las cifras nos muestran ampliación de brechas de desigualdad, al menos en dos perspectivas. La primera en lo urbano y lo rural, porque en donde hay cierta mejora del empleo es en las zonas urbanas, yéndose a lo informal. Ojo, es que esto es lo que está pasando. Si hay algo más de empleo que hace un año cuando estábamos hacinados, sin duda. Todavía no estamos bien, pero estamos mejor que cuando estábamos hacinados. Y pasa sobre todo en lo urbano, que se empieza a activar la economía, pero en la informalidad, es decir, con vulnerabilidad. Mientras que las cifras propias del INEC en lo rural no muestran ningún cambio. Entonces estamos ampliando una brecha de desigualdad dentro del urbano, porque hay más informales, y entre lo urbano y lo rural, porque en lo rural no hay ninguna mejora, no se ha dado ninguna mejora, en urbano sí. Y lo otro también es cuando vemos, y vale la pena decirlo eso, frente a todos los temas de igualdad que se están planteando, ¿verdad? Es la brecha que hay entre hombres y mujeres. El empleo adecuado de hombres sube de octubre del 2020 a octubre del 2021, del 32 al 37, significativamente. Pero el empleo adecuado de las mujeres no se mueve, sigue en el 23%. El subempleo de hombres baja del 28 al 25, pero en mujeres no se mueve, sigue el subempleo en el 23%. El ingreso de los hombres en promedio aumenta de 284 a 308, pero el de las mujeres se mantiene en $240. La brecha salarial entre hombres y mujeres aumentó de $46 a $68. Las horas trabajadas de los hombres aumentó de 35 a la semana a 37. Y de las mujeres se mantiene en 30 entre 2020 y 2021. Nadie llega todavía a las 40, pero hay una recuperación que está sesgada, es una recuperación de desigualdad, más informalidad, mayor brecha urbano-rural y mayor brecha de género. Y ahí tenemos que poner la atención de la sociedad que efectivamente está pasando en este momento. Economista, en este sentido yo quisiera plantearle una pregunta que tiene que ver con también la visión política y económica de este gobierno, porque durante estos días hemos visto nuevamente manifestaciones de descontento de ciudadanos que reclaman, por ejemplo, mejor atención en los hospitales, en el sistema de salud, pacientes oncológicos que no tienen acceso a los medicamentos para sus tratamientos, y sabemos que en el caso del cáncer un tratamiento es un asunto de vida o muerte que es fundamental. Hay maestros, hay trabajadores de distintos sectores que están también protestando por la falta de pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en contrapartida el gobierno nos está vendiendo la idea de que estamos llegando o que estamos trabajando para tener estabilidad económica, y que parte de aquello es que el Ecuador por fin puede tener unas reservas que superan los $8.000 millones. Le pregunto, ¿qué tan beneficioso es tener un ahorro de $8.000 millones en la banca o en el sistema financiero internacional, cuando acá nos estamos muriendo del hambre, cuando acá se nos están muriendo los enfermos de cáncer, cuando acá los chicos regresan a las escuelas y a los colegios y los techos de estas escuelas y colegios se caen, cuando esas escuelas y colegios no tienen agua potable y no tienen jabón y alcohol para desinfectarse y lavarse las manos, ahora que estamos todavía atravesando el problema de la pandemia? ¿Qué tan beneficioso es tener esa reserva de $8.000 millones? Para nada beneficioso, creo que lo has dicho, comparto como lo planteaste, justamente lo iba a decir a sí mismo, es como que uno diga, miren, estamos muy bien, tengo bajo el colchón $4.000, pero no vamos a comer todo el mes. Perdónenme, no tiene ningún sentido económico ni social eso. Se entendería que la lógica, porque esto viene de una argumentación que se hace dentro del convenio con el Fondo Monetario Internacional, que es poder tener divisas que mejoran la situación del país hacia el exterior, bajar riesgo país, para bajar tasas de interés, para una potencial emisión de bonos de deuda. Yo esperaría que para diciembre o enero el gobierno está haciendo una emisión de bonos en los mercados internacionales, porque
porque necesita esos recursos. En diciembre hay mucha demanda de efectivo normalmente, hay mucha salida de divisas también por adquisición de bienes y servicios importados, y diciembre es un mes crítico en términos de la reserva. Entonces seguramente o baja esa reserva o están utilizando los altos niveles de reserva para dar un mensaje a los mercados internacionales y generar más endeudamiento público, que finalmente es también pensar eso. Si tengo los $4,000 guardados bajo el colchón, ¿por qué me voy a ir a endeudar en el $3,000 y pagarle una tasa de interés por más baja que sea? Si tengo los $4,000, ¿verdad? Sigo perdiendo, ¿sí? Es un contrasentido también en términos de recuperación económico, esos niveles de reserva. El país necesita, por ser un país dolarizado, siempre mantener un nivel mínimo de reserva internacional que garantice que cuando la gente requiere efectivo, los bancos lo tengan. Ojo, porque mucho se le pide al Banco Central del Ecuador que tenga la cobertura de toda la cantidad de dinero que hay en el Ecuador. Evidentemente no la tiene, pero los bancos tampoco, porque así funcionan los bancos. Si todo el mundo fuera a su banco a pedirle de vuelta sus depósitos en efectivo, no los tiene porque los presta, ¿verdad? Están prestados en crédito o están invertidos en otro lugar. Lo mismo pasa acá. Entonces se le ha pedido al Banco Central un nivel de reserva excesivo para garantizar a los bancos. 8,000 millones cuadruplica el nivel de reserva operativa que ha sido estimado. Quiero explicar esto. O sea, se ha dicho 2,000 millones de dólares se necesitan en reserva siempre para garantizar la demanda de efectivo que hace la gente y la salida de divisas que se da por el funcionamiento de importaciones sobre todo, ¿verdad? Porque para eso sirve la reserva. Más de ese nivel ya es dinero que está ocioso, que no se está utilizando cuando justamente tenemos una serie de necesidades en el país que deberían estar siendo priorizadas por el gobierno nacional. Economista Mideros, está por decidirse el incremento al salario básico unificado que debe regir el próximo año, y en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley de desarrollo económico que incluye una reforma tributaria que, a decir de los expertos, va a afectar directamente a la clase media. ¿Qué impacto puede tener la aprobación de esta ley en el empleo y el hecho de que se incremente o se quede congelado, como pasó el año pasado, el salario básico unificado? ¿Hay expectativa en los trabajadores de que este incremento, cumpliendo con la palabra del presidente de la República, sea de al menos $25 para llegar a los 500? Pero finalmente no sabemos qué va a pasar. Existe esa posibilidad de que se quede congelado. Entonces, ¿qué impacto puede tener lo uno y lo otro? A ver, en este momento sin duda un incremento del salario básico sería beneficioso en términos de poder apuntalar el consumo. Yo creo que incluso más urgente es poder devolver las jornadas de trabajo. Todavía hay muchas personas con jornadas reducidas, ¿no? Entonces creo que aún más urgente es incrementar devolver la jornada de 40 horas, devolver el derecho de 40 horas de trabajo con el salario completo. Creo que eso es urgente, eso debería revisarse ya en la Asamblea Nacional. Después, yo sí considero que en este momento un incremento del salario básico sería beneficioso en términos de apuntalar el consumo, entendiendo esa lógica. Hay necesidades de consumo. Si facilitamos el consumo de los hogares, las empresas van a vender más y entonces también van a ganar más. Ese tema, esa reciprocidad, esa interdependencia debemos de entender, porque mucho desde el sector empresarial se plantea que hay que reducir salarios para que puedan ganar más, ¿verdad? O no perder, por último, ¿ya? Pero tenemos que entender que si reducimos salarios, van a ganar menos porque les van a comprar menos, porque la gente que les compra es la gente que compra con el salario que se les paga, ¿verdad? Entonces yo veo beneficioso en ese sentido y sería adecuado y oportuno. Después viene la ley. En términos de la reforma a la ley, sin duda, el mayor impacto viene en el impuesto a la renta de una clase media que también es bien pequeña en el Ecuador, eso es importante decirlo, y sobre todo en personas de entre los 2,000 y los 8,000 dólares. No es población pobre, no es población vulnerable, tampoco es población millonaria, no son los ricos, ¿no? Entonces una clase media, pero una clase media también bien pequeña, que yo sí creo que tiene que haber ahí un elemento de mayor aporte, pero que sea justo en el sentido de que los más ricos, los millonarios, paguen también más de impuesto a la renta, y lamentablemente ahí no se está tomando ninguna decisión e incluso se están haciendo nuevas exoneraciones de impuesto a la renta. Y el tema que a mí más me preocupa, un tema de remisión tributaria y de impunidad para personas que tenían capitales en el exterior sin pedirles ningún beneficio de inventario sobre eso, ¿no? Entonces creo que la ley en sí puede aliviar en algo las finanzas públicas, aunque es insuficiente, pero sobre todo va a tener una contracción dentro del consumo.